VM Radio presenta. Él es Juan Alarcón, escultor y caricaturista. Con certeza has visto sus cartones en redes sociales. Si quieres disfrutar más de su estupendo trabajo, síguelo en Facebook como Alarcón Caricaturista, en Instagram como Alarcón Dibujos y en Twitter como @alarcondibujos. O si lo prefieres, visita su página en instacase.mx, donde puedes solicitarle la caricatura de tu elección. Además, disfruta de su innovador y gran contenido en el Heraldo de México. Porque Alarcón siempre tiene algo nuevo para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta plataforma de VM Radio. Mi nombre es Mario Rodríguez, soy coordinador de eventos en VM Campus Coyoacán y en esta ocasión me da mucho gusto darles la bienvenida porque tenemos un súper personaje, un invitadazo de honor el día de hoy. Vamos a tener una entrevista con Juan Alarcón. Él es ilustrador y artista visual y bueno, pues vamos a aprovechar el día de hoy para platicar un poco de su trayectoria, que nos pueda platicar también acerca pues de su experiencia en los medios impresos, ahora también en los medios digitales y desde luego pues de la visión que él tiene con respecto a nuestro país y que él plasma a través de sus caricaturas. Entonces, pues los invitamos a que se queden a esta entrevista y pues para entrar en materia vamos a ver una breve reseña de Juan Alarcón, quien el día de hoy va a estar platicando con nosotros. Entonces, vamos con esta reseña. Él es Juan Alarcón, escultor y caricaturista. Con certeza has visto sus cartones en redes sociales. Si quieres disfrutar más de su estupendo trabajo, síguelo en Facebook como Alarcón Caricaturista, en Instagram como Alarcón Dibujos y en Twitter como @alarcondibujos. O si lo prefieres, visita su página en instacase.mx, donde puedes solicitarle la caricatura de tu elección. Además, disfruta de su innovador y gran contenido en el Heraldo de México. Porque Alarcón siempre tiene algo nuevo para ti. Muy bien, pues ya vieron un poco acerca de el personaje que está el día de hoy con nosotros, de Juan Alarcón. Seguramente ustedes conocerán su trabajo a través de redes sociales, también a quienes gustan de la lectura de prensa escrita, pues seguramente lo habrán visto también, conocerán su trabajo. Y si aún no tienen conocimiento de su trabajo, pues el día de hoy tendrán oportunidad de ver un poco más acerca de su trayectoria y sobre todo conocer a la persona detrás del caricaturista. Pues el día de hoy tenemos pues a dos destacados alumnos de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales de Campus Coyoacán, quienes van a estar realizando la entrevista. Pues primero voy a presentar a Alexa. ¿Cómo estás, Alexa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Muy bien, pues bienvenida. Y también me acompaña Alexander, también alumno en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexander? Muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. Pues, y desde luego nos toca ahora, pues, tener a nuestro invitado aquí a cuadro, a Juan Alarcón. ¿Cómo estás, Alarcón, amigo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, profesor Mario, Alexa y Alexander. Qué gustazo. Ahora sí, esta es la buena.
ya porque déjenme decirles a los que nos están viendo que estos jóvenes, este profesor, son así metódicos, el ensayo, qué decir, qué no decir. Así es como se deben de hacer las cosas. Así es que, pues, qué gusto me da estar compartiendo con ustedes este espacio. Para mí siempre es una gran oportunidad aprender de ustedes los jóvenes y además qué buena suerte tener a Alexa y Alexander. Yo creo que eso es de buena suerte. La suerte es nuestra, Juan. Gracias. Muy bien, pues adelante, les voy a ceder los micrófonos para que inicien con esta entrevista y pues en un ratito más nos estaremos viendo. Pues adelante, chicos. Claro que sí. Pues hola, ¿qué tal? Excelente tarde a todos. Yo soy Alexander Castrejón y estamos transmitiendo totalmente en vivo, por supuesto, aquí en UVM Radio. En nombre del Campus Coyoacán les enviamos un saludo a todos nuestros campus alrededor de la República Mexicana y evidentemente también a todos nuestros seguidores ubicados en los 5 continentes. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos una entrevista titulada La Ilustración en el México Actual. Y para esto, el invitado de honor, un caricaturista apasionado del arte, reconocido por sus participaciones para TV Azteca en el programa Hechos de Peluche, además de múltiples colaboraciones en periódicos como Universal, Excelsior, El Financiero y actualmente en El Heraldo de México. Y claro, siempre viene acompañado de Alexa Miranda. ¿Cómo estás? Hola Alexander, muchas gracias por la gran presentación y la verdad es que estoy muy emocionada, igual que tú, ya que, bueno, como bien mencionas, tenemos a un invitado de lujo quien ha ilustrado libros como La Historia Mundial del Boxeo y Cuentos para Melissa. Tiene 3 libros de humor blancos titulados La Fauna del Halcón 1, 2 y 3 y una caricatura política llamada No hay pan que dure 100 años. Además de ser acreedor de múltiples reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional del Periodismo 2009, el primer lugar del certamen Cartón Editorial del Foro Laboral Internacional 2000 y asimismo forma parte de los catálogos de concursos internacionales. Tenemos a nada más y nada menos que a Juan Alarcón. Hola Juan, es un gusto ya tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por esa presentación, muchachos, hicieron la tarea. Pues gracias por lo que dicen de mí, pues ya 30 años en este oficio, ininterrumpidamente, pues bueno, se ha creado un historial largo en mi chamba de monero. Como bien dicen, pues no solamente me he dedicado a dibujar, sino he incursionado en otros terrenos como la televisión, porque yo soy un convencido de que el humor va más allá del papel. Así es que, pues con eso, y miren nomás, después de 30 años, yo me acuerdo cuando fui estudiante, cuando estudié la carrera de mi licenciatura en artes plásticas con especialidad en escultura, iban los profesionales a hablar con nosotros y siempre era muy interesante hablar con ellos y hacerles preguntas y tratar de absorber lo más que se podía de ellos. Y ahora, pues 30 años después, estoy del otro lado, lo cual es una maravilla del mundo y ya ustedes también estarán igual, Alexa y Alexander. Les va a pasar. Muchas gracias, pero bueno, ¿qué te parece si empiezas contándonos más o menos cuándo y para qué medio realizaste tus primeras publicaciones? Uy, a ver, vámonos a la protohistoria, así, la nebulosa. Corría el año de 1988 cuando yo comencé a dibujar para un medio que se llamaba Sistema, que era una revista de Conasupo. Y ahí empecé porque hice mi servicio social. Como yo antes de estudiar la carrera hice mi vocacional en el Politécnico, pues ahí como se hace aparte del bachillerato se cumple con una carrera técnica, entonces tenía que hacer un servicio social para una titulación técnica. Y pues allá me tocó hacer mi examen y fue mi primer encuentro con el mundo editorial y fue fascinante. Bueno, me mandaban por las tortas y los refrescos, pero fuera de eso, ver cómo armaban las páginas con cúter, con unas tiras de texto pegadas con cera de Campeche,
encuadrarlas con regla, meter fotografías y ver cómo trabajaban los de diseño haciendo todo esto, se convirtió en algo que me quedó marcado de por vida. Y fue la primera publicación donde me publicaron, porque a pesar de que solamente me mandaban a limpiar el material y a sacar fotocopias, clásico de lo que hacen a los que hacen su servicio social, tuve la oportunidad de decirles que pues, me gustaba dibujar y me dieron una pequeña sección de encuentra las 10 diferencias y hacía yo dibujitos para eso y me acuerdo la sensación de mis primeros dibujos publicados y era maravilloso, era fascinante. Bueno, ya me extendí la pregunta. La pregunta era ¿dónde publiqué la primera vez? Y ya me estoy extendiendo, Alexa. No, no te preocupes, al contrario, tú extiéndete. Juan, justamente mencionabas esta incursión en el ámbito profesional, pero queremos saber un poco más de el niño. ¿Eras un niño que le gustaban las caricaturas? ¿Eras un niño que se ponía a dibujar en sus tiempos libres? Cuéntanos un poco de Juan Alarcón, el niño. Fíjate, Alexander, que a mí siempre me gustó dibujar. Y cuando era niño, yo recuerdo que dibujaba a mis compañeros de la escuela. Digo, todos hemos tenido apodos, los hombres, en las escuelas. Bueno, también una que otra mujer, pero era más costumbre de que entre hombres nos ponemos apodos. No sé ahora, Alexander, si se sigue estilando ese asunto, pero en mis tiempos todos teníamos apodo. Yo tuve varios. Entonces, yo me acuerdo que con los apodos de mis compañeros hacía historietas, hacía tiras, en donde los metía a ellos en situaciones chistosas. Y fue cuando comencé a darme cuenta que podía yo transmitir un mensaje a través del dibujo. Obviamente, pues lo que todo mundo nos pasa en la escuela, de que nos ponen a dibujar. No sé ahora, pero en mis tiempos las clases de historia se hacían también clases de artes plásticas porque nos ponían a dibujar al Venustiano Carranza de la monografía o a la escena de los niños héroes también de la monografía y me acuerdo que pues también esos dibujos yo me tocaba hacer y luego mis compañeros me pedían que los ayudara a dibujar y pues así siempre fue, siempre estuvo acompañada mis libretas de matemáticas y de español con dibujitos que hacía al calce de todo este asunto. Entonces, pues así fue mi paso por la primaria. Yo me acuerdo que en el kinder, ya para que me acuerde del kinder es porque tengo muy buena memoria, pero me acuerdo que nos pusieron a hacer una tortuga. Yo hice una tortuga dibujada, pues para mí fue una tortuga y ya, pero la maestra me hacía así en el cabello y luego trajo a otra maestra, las dos vieron mi dibujo de la tortuga y las dos me hicieron así en el cabello. Y a mí se me hacía como que pues, muy normal, bueno, es una tortuga, pero me parece que siempre de alguna manera me comuniqué de esa forma. De ninguna manera quiero decir que yo era el mejor dibujante del salón, no. Yo recuerdo que tuve compañeros que dibujaban mejor que yo. Habían algunos que eran muy buenos en ese asunto. Pero de aquí parte una reflexión. Es decir, el dibujo, quienes tienen habilidades del dibujo, no necesariamente se tienen que dedicar al arte. No necesariamente van a terminar siendo pintores o caricaturistas en el peor de los casos. Pero sí, el dibujo de alguna manera es un método para poder tener o generar mapas mentales y comunicarse. Entonces, es muy padre el asunto del dibujo y con mis compañeros que dibujaban, pues también nos compartíamos nuestros dibujos y veíamos lo que hacíamos, Alexander. Y precisamente, Juan, en el rumbo que uno toma, leímos que tu rumbo iba a ser la arquitectura. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Alexander. Sí. ¿Cuál fue ese momento clave, Juan, en el que decides,
ya no estudié arquitectura, como diría el periodista Gustavo Adolfo Infante, ¿cuál fue el minuto que cambió tu destino? Luego si te pareces un chorro, ¿eh? Bueno, pues es que yo desde niño siempre quise ser arquitecto. Es algo que está en mis genes, la parte estructural, la parte de la construcción, observar edificios. A mí siempre me gusta, cuando salgo de viaje, visitar iglesias antiguas, ver si son del siglo XVI o XVII, dependiendo las torres, o si tienen cúpula, para saber si es siglo XVIII. Siempre la arquitectura me ha fascinado. Lo que ocurre, Alexander, es que cuando yo terminé la vocacional, que por mi promedio yo ya tenía pase a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ¡pum!, que me entero que existen escuelas de arte a nivel licenciatura por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Eso para mí fue un gran descubrimiento y que me movió las entrañas. Me movió muchas cosas dentro de mí, que me hizo buscar más información, y cuando me enteré de que el examen de admisión estaba a unos meses, me inscribí, saqué mi ficha para el examen de admisión, y bueno, si no pasaba ese examen de admisión, no pasaba nada, yo me iba a arquitectura y ya, pero al menos lo había intentado. Entonces, resulta que para eso, pues sí, me puse a estudiar. Yo ya había tomado cursos de dibujo, de pintura, iba a un taller sabatino de pintura, y ahí aprendí a mezclar la pintura, aprendí el círculo cromático, pero además, gracias a la disciplina del Politécnico, que ahí de verdad sí los vuelven soldados a todo mundo, aprendí la disciplina del estudio. Entonces empecé a investigar, empecé a consultar libros, me iba a bibliotecas para leer, para saber sobre la teoría del color, sobre la composición, sobre los grandes pintores, y sobre eso estuve esos meses estudiando para ese examen. Y cuando fue el examen, fue verdaderamente horripilante, porque el examen duró 5 días, de lunes a viernes, 6 horas diarias. Si llegaban tarde, muchachos, olvídense, quedaban fuera automáticamente. Y cada día se vio conocimientos generales de arte, de dibujo, de composición, de pintura, de escultura. Y entonces los alumnos íbamos, más bien ¿cómo se llaman? Los aspirantes, fuimos generando una carpeta que se quedaron con ello a la escuela. Yo me acuerdo que en aquel entonces fuimos como 1000 estudiantes, 1000 aspirantes, de los cuales nos quedamos en la escuela 110, algo así. Fue una cosa, es más fácil entrar a un templo del Shaolin, es más fácil, no sé, lo que quieran, volverse, que un borracho se vuelva, no sé, abstemio de la noche a la mañana. Es más fácil salirte caminando a las 3 de la madrugada en Ecatepec, que no te pase nada. Entré, porque fue terrible el examen, pero me quedé, y bueno, pues mi madre me dijo que con la condición de que sacara el título profesional. Y de ahí, pues, bueno. los 5 años de carrera. Y una cosa importante que siempre digo cuando cuento esta anécdota: si no me hubiera quedado y hubiera estudiado arquitectura, hubiera sido igual de feliz, porque para mí la arquitectura también es una parte de las artes. De hecho, es como una especie como de escultura. Los grandes artistas como Miguel Ángel también fueron arquitectos. Así es que es muy interesante cómo funciona ahí la cosa. Y además tengo amigos entrañables que son arquitectos. Alexa. Bueno, entonces pues estabas ya como por ahí, pero pues eso siento yo que es un gran ejemplo, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo, que no siempre es como que te tienes que guiar por un camino en específico, o sea, puede haber como millones de oportunidades, pero pues bueno,
por tu trabajo y por la trayectoria por la cual pues has sido reconocido, vemos que a través de tus caricaturas tú nos muestras como tu opinión o tu perspectiva acerca de pues temas que hoy en día resultan ser algo pues controversiales en el país. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿cómo se ve nuestro país desde los ojos de un caricaturista? Se ve total y absolutamente surrealista. Los mexicanos somos expertos en amar y odiar. Los mexicanos somos unos eternos huérfanos que necesitamos de una figura que nos dé un ejemplo, que nos dé aliento. Estamos desde la época precolombina, los mexicanos siempre hemos buscado ídolos. Antes los hacíamos de piedra, los tallábamos en piedra. Ahí está Quetzalcóatl, está Tlaloc. Y ahora los mexicanos seguimos en ese mood y seguimos buscando en los políticos la salvación. Seguimos buscando en ellos la figura paterna que nos saque del hoyo. Si yo nunca fui buen estudiante, si yo nunca le eché ganas, si yo no fui positivo en toda mi vida, entonces requiero de un político que me resuelva las cosas. Y así ha ocurrido siempre. Y no solamente con eso. Me voy a meter en un tema algo complicado, pero lo digo con toda la transparencia. Inclusive la Virgen de Guadalupe por eso tiene tanto éxito en México, más que en otros países, porque en México somos unos eternos huérfanos. Y entonces buscamos este tipo de ídolos, de figuras que nos hagan sentir bien. Entonces, si esto lo mezclamos con temas deportivos, con temas culturales, con temas sociales, para todo tenemos ídolos. A ver, por ejemplo, en deportes, ¿quién es el ídolo del momento hoy en deportes? Está el Canelo Álvarez, está en fútbol el Chicharito, bueno, ya no sé quién, como no veo mucho fútbol, pero ustedes me dirán quién es el ídolo del momento. En música, bueno, pues también tenemos muchos. En mis tiempos era Luis Miguel, que por cierto tengo todos sus discos. No, no es cierto, nada más tengo uno. Pero bueno, la cosa es que así somos los mexicanos. Y esa obstinación por recargar en un ídolo todos nuestros prejuicios, todas nuestras limitaciones, nos hacen quienes somos en este momento. Así es que por eso la gente se enoja y se pelea con los ídolos, los defienden en ocasiones. Pero, ¿qué creen? No solamente construimos ídolos, también los despedazamos. Pasa un tiempo y el ídolo lo hacemos a un lado. Vean en la historia del país qué ha pasado con eso. Todos los ídolos de antaño les han encontrado algo por lo que dejan de serlo, por la razón que sea, al ídolo que ustedes quieran. Vamos a regresar al ejemplo de Luis Miguel. Luis Miguel en mis tiempos era el guapo del momento, era el gran músico, el de la gran voz. Pues nomás empezó ahí a ponerse cachetón, se puso viejo y ya cayó de la gracia de todos. Lo critican porque ya no tiene voz, todo lo demás, y vámonos con lo demás. Así es que me parece que así somos en México, pero no es exclusivo de México. Por alguna razón yo he visto que los latinos tienen esa tendencia. Por ejemplo, la cultura griega es muy similar a la nuestra. Es igual, todo el mundo se pelea por un tema político y pues no terminan sin resolverlo. Pero ahí está la respuesta, Alexa. Esta visión que has tenido ya durante 30 años de trayectoria, pero esta visión ha cambiado el país que dibujas, y si es así, ¿de qué forma lo ha hecho? Claro, ya ha cambiado, pero enormemente, Alexander. ¿Te imaginas, Alexander? ¿Te imaginas cómo era la vida sin internet? Esto seguramente te lo han dicho todos los chavorrucos que conoces como yo. Pero ¿te imaginas, Alexander, cómo era la vida, realmente cómo era la vida sin internet? Es decir, sin redes sociales, sin WhatsApp,
sin todo esto que tenemos y que gozamos, con el que estamos comunicados los seres humanos en tiempo real. Antes el mundo avanzaba más lento, antes era diferente masticar la información periodística. Cuando Fidel Velázquez daba una nota sobre los trabajadores en México, yo podía dibujar toda la semana el mismo tema porque iba muy lenta la información. Y no solamente tiene que ver con la cuestión de las redes sociales, también la vida. Yo recuerdo que antes la televisión era lo único, la neta del planeta. En la televisión los mexicanos la veían para informarse, para divertirse, para entretenerse. Yo recuerdo que los domingos eran tan familiares que pues, ahí la gente veía la televisión, veían siempre en domingo, y yo salía más a la calle a jugar fútbol. Yo de chamaco todavía me tocó salir a mi calle con los cuates, a echarnos una cascarita de fútbol, andar en patines, andar en bicicleta, y ahora ya no se puede, no se puede. Y ahora todo se ha transformado en comunicación no física. Ahora, para todos es necesario tener un videojuego en casa, porque ya no puedes salir a jugar fútbol. Sí se puede, pero no en todos los lugares. Quizá en unidades cerradas, en zonas muy controladas, habrá quienes puedan hacerlo. Pero en general, en México, el barrio, pocas veces ya pueden disfrutar todo ese asunto. La relación con la gente también ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo que de chavo, enamorar a una chica era toda una estrategia, todo, qué decirle, cómo invitarla a salir, qué hacer, cómo abordarla, de qué platicar, todos esos temas de qué hacer, y esperar que te diera su teléfono de casa. Y hablar por teléfono en casa era una cosa de guerra en todas las familias, de restringirles a los jóvenes llamadas por teléfono de casa porque era necesario que la línea estuviera desocupada para cualquier cosa. Entonces, las jovencitas sobre todo se la pasaban hablando con sus amigas por teléfono. Y ahora el teléfono de casa, el teléfono fijo que se le llama, ¿quién lo usa? Pocas veces. Ya hay gente que inclusive ya no tiene teléfono fijo en casa. Yo conozco gente que tiene años con su línea telefónica y aunque no la use, no se quiere deshacer con ella porque hay una parte emotiva ahí que los enlaza. Entonces, me parece que estamos viviendo algo que realmente no se parece nada al pasado. Esto que ven aquí atrás está dibujado con pincel, pero generalmente ya dibujo con tableta digital. Ahora, en este tiempo de pandemia, la mayoría de la gente se comunica a través de StreamYard, de Zoom y todas estas cosas que antes pues no existían. ¿Qué hubiera sido de la humanidad si la pandemia nos hubiera agarrado cuando yo era niño, en los 70s, en los 80s? ¿Cómo hubiera sido la comunicación? ¿Cómo saber sobre el semáforo? ¿Cómo saber sobre lo que teníamos que hacer o no? ¿Cómo saber cuántos muertos al día venían? Obviamente para eso estaban los periódicos impresos que se vendían muchísimo. Ahora ya no. Pero ahora tenemos otras formas de comunicarnos. Los viajes al espacio también han cambiado. Yo sigo una cuenta de esta agencia del espacio, Space. Es maravillosa las cosas. Ahora que partieron en el espacio con el Dragon, ¿cómo se llama, Alexander? A ver si tú te acuerdas. Este viaje que fue maravilloso. Los trajes de astronauta han cambiado, pero yo creo que en esencia seguimos siendo los mismos. Lo que cambia es la manera de interactuar. Y también la caricatura ha cambiado radicalmente. Antes la caricatura solo se hacía en blanco y negro,
Antes la caricatura se tenía que dibujar cada 24 horas para el periódico y ahora yo soy de esos caricaturistas que tienen que dibujar a cada rato porque el mundo sigue girando. Ay, ya hasta me cansé. No, pues sí, es que sí, o sea, realmente sí, como tú dices, ¿no? O sea, en cuestión de la pandemia y ahorita, la verdad, hubiera estado muy difícil estar como al 100% informados de lo que está pasando. Entonces, creo que sí tienes razón en que sí ha cambiado bastante en México, que pues, has dibujado, ¿no? Entonces, pues, hablando de eso, pues, o sea, bueno, nosotros como estudiantes, y creo que tú, pues, obviamente como profesional lo has visto, creo que los medios de comunicación con lo que más batallan hoy en día es con la censura. Entonces, ¿alguna vez te han censurado? Y si es que te han censurado, ¿cómo te ha afectado a ti profesionalmente? La época de más censura la tuve en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue un personaje muy maquiavélico y en el que había cosas que no podía yo publicar porque se podía molestar el señor. Bueno, él no, sino su gente de alrededor. Con el tiempo aprendí que el tema de la censura, si bien es un acto de control hacia algún creativo, también aprendí que la censura es un arma de dos filos porque hay cosas que un caricaturista tiene que aprender a comunicar y otra cosa muy diferente es que si el mensaje es absolutamente claro o no. Con esto lo que quiero decir, Alexa, es que ha habido cartones que me dice el editor, oye, no le entendí, no puede ser un poquito más claro con lo que estás hablando, no sé, algo, ponle. ¿Eso acaso es censura? Pues no, está ayudándome a poder ser más claro en la comunicación que estoy haciendo. Entonces, y además, lo más importante de mí como caricaturista es que tengo 1000 posibilidades de poder decir las cosas sin decirlas. Y eso me ha ayudado muchísimo a evitar ese tema de la censura. Pero ¿sabes qué, Alexa? Hay algo peor que la censura, que es la autocensura. Eso sí, la verdad sí calienta. Tener autocensura es castrarse, definitivamente, es autoflagelarse, es suicidarse. Y me parece que eso es lo peor que le puede pasar a cualquier creativo. De tal manera que en este oficio la censura pues, es un tema que se puede pasar por alto. Y además existen las redes sociales. ¿Qué no se publica en redes sociales? Bueno, claro, después te pueden cancelar la cuenta, ¿no? O bloquear o lo que sea. Pero antes de eso, tienes la posibilidad de hacer lo que se te pegue en gana en las redes sociales. Alguien podría decir, ay, es que eso censura. No, yo lo veo más bien como una falta de capacidad de comunicación con lo que se está haciendo. O sea, por ejemplo, y yo no me imagino dibujar a un político encuerado, en pelotas, para hacer un cartón, porque hasta ahí no llega la comunicación de lo que yo quisiera decir. Y si no lo dibujo no sería por una autocensura, sino porque no registro yo en mi mente cómo podría yo aprovechar algo para dar una comunicación. Tal vez sí podría hacerlo. Pensándolo bien, sí lo podría hacer, pero la cosa es a qué sector o a quiénes quiero llegar con ese mensaje. Y ahí es cuando vienen muchos elementos en el que el tema de la censura queda totalmente rebasado. Y me parece que quienes se quedan rasgándose las vestiduras porque los censuraron o cosas así, me parece que no están aprovechando la oportunidad de poder ser más creativos. Eso es lo que te puedo responder. Juan, precisamente esta censura ante los ojos del público se hizo menos presente en el gobierno de Fox, porque precisamente eres un hombre bastante activo en tus redes sociales
Y hace unos días publicaste un tweet donde recordabas que entre los años 2000 y 2008 fabricabas títeres para el programa Hechos de Peluche de TV Azteca, que precisamente por ahí atrás en el fondo estoy viendo a Marta Sagún con el títere justamente que elaboraste para este programa. Platícanos un poco cómo fue esta experiencia, Juan. Eso es un mito, ¿eh? Realmente Fox, sí. A partir de Cedillo es cuando hubo más chance de dibujar a la figura presidencial. Fue con Cedillo cuando se abrió todo ese asunto. Y ya con Fox, pues ya todos los caricaturistas estábamos encarreradísimos dando a Fox. ¿Me pasas un libro de No hay pan que dure 100 años, por favor, Joaquín? Entonces, resulta que con esta foto es cuando en Hechos de Peluche me tocó hacer la caricatura, el títere de Marta Sagún. Esta es la original, la original y el títere. Y les gustó tanto a la pareja presidencial que invitaron a la producción a Los Pinos para poder hacer una grabación. Y todo era felicidad, todo era divertido, jajaja. Pero ¿qué creen? Al mes, la pareja presidencial mandó decir a la producción en TV Azteca que los muñecos se guardaban. Y se acabó. Así es que eso de que pues no había censura y que había libertad de expresión, mangos, que todos han tenido sus detalles, y en el tema de esto de Fox y lo demás, pues no lo permitieron porque el impacto era muy grande y la gente le gustaba mucho la producción de Hechos de Peluche. Y luego, pues yo tengo un libro que me publicaron allá por el año 2012 de un recuento de No hay pan que dure 100 años, que es una recopilación de, miren, ahí se ven los caballitos, de cómo se dio este paso de los panistas por el tema. Miren, así como van cabalgando. Y bueno, sí hubo más libertad, sí, pero pues así como que digamos mucha, no, tampoco. Pero con eso aprendí a llevar la caricatura más allá de los niveles posibles. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Qué? Tranquilo. ¿Qué hacen aquí estos muchachos? ¿Qué? Esa muchacha ¡Ay, que... wow! Señorita, debería estar en clase. ¡Wow! Está increíble, está increíble. Muchas gracias. No. Este fue el primer títere que hice. Después habré hecho como 100. Pero No, pues sí, bastante. la cosa. Pues sí. Y bueno, ya hablando más como profesionalmente, como caricaturista, ¿cuáles consideras que son los principios éticos que deben de seguir? Ay, con tu pregunta, Alex. Ahora sí me agarraste con la guardia en bajo. A ver, los principios, ¿para qué? ¿Para hacer una caricatura? De un caricaturista, o sea, como profesional de un caricaturista, ¿qué principios éticos consideras que deben de tener? No tenemos ninguno, Alexa. Somos unos malditos desgraciados. Los caricaturistas nos podemos burlar de quien sea. No, ya hablando en serio. Mira, yo creo que los moneros tenemos los principios éticos que puede tener cualquier persona con la que fue educada en su seno familiar. O sea, habemos de todos. Tengo amigos que inclusive hasta fueron algo así como ministros de iglesia, que pudieron haber sido sacerdotes. Tengo amigos que pues iban por la abogacía, y amigos que son unos borrachos, parranderos. Tengo otros que son muy conservadores, y eso no se refleja propiamente en su trabajo. La vida, el tema de la ética, te la voy a poner de la siguiente manera. El caricaturista tiene que dibujar en base a una realidad.
No puedes inventar todo el tiempo cosas que no estén sustentadas por una información. Eso para empezar. Punto número 2, el caricaturista tiene que ser muy honesto con lo que piensa. Lo que yo voy a dibujar es porque yo lo estoy pensando, porque es mi conclusión, porque son mis principios, porque es lo que yo observé de la situación, no porque me la dijeron, no porque lo leí por algún lugar, sino son cosas que yo mismo me fui reflexionando y es lo que dibujo. Porque la sinceridad en el dibujo es muy importante. Otro punto que tiene que ver, nunca hay que perder la capacidad de asombro. Cuando un caricaturista diga, ya así son las cosas, no pasa nada, ya, ok, lo voy a decir, ya, chingó a su madre. No tiene posibilidad creativa de hacer más cosas si no tiene una capacidad de asombro. Pero fuera de ese asunto, el caricaturista puede dibujar cualquier cosa, cualquier tema. Y los niveles de humor, el sarcasmo, el nivel de humor, es muy variante entre todos. A mí me acusan mucho de que soy muy manchado con el actual gobierno, pero si ustedes no supieran de política mexicana y vieran mis caricaturas, serían tan fresas, serían tan cursis, serían tan chistositas, la manera en que dibujo al ganso, el florerito con su flor. O sea, cualquier parte del mundo que viera mis caricaturas van a decir, ¿cómo este güey puede hacer enojar al gobierno si dibuja puras cosas ñoñas? Entonces el secreto no... Bueno, yo tengo mi propia fórmula, pero seguimos hablando del caricaturista porque fue tu pregunta, Alexa, tu pregunta en general. De ahí cada quien va viendo qué nivel de humor va teniendo al respecto. Y podemos irnos al extremo como el caso de unos caricaturistas franceses. Yo creo que ustedes sí supieron de esa noticia, de una revista francesa que se llama Heidi, tengo esa revista aquí, Joaquín, ¿no, verdad? La de los caricaturistas que mataron los musulmanes por las caricaturas. Bueno, una revista, ahorita me acuerdo, Charlie Hebdo, eso, Charlie Hebdo, esa revista, el humor de los caricaturistas era verdaderamente corrosivo. Ellos sí, para que vean, dibujaban a Mahoma y a Jesucristo en pelotas, o dibujaban a Buda. Ellos no se tentaban el corazón para hacer ese tipo de humor. ¿Eso es bueno o malo? ¿La ética de esos caricaturistas estaba en entredicho? Pues no lo sé y no lo creo porque la revista es muy exitosa y tiene su mercado. Lo que ocurrió con ellos es que los musulmanes decidieron que eso era un pecado, que era faltarle el respeto a Alá, y mataron a los caricaturistas. Eso me hace pensar que finalmente el humor es como... No depende tanto de la ética del caricaturista, Alexa. Depende mucho de la tolerancia de los lectores. La caricatura no es para cualquiera. La caricatura es para la gente que sabe, que conoce. Y está demostrado que la gente que tiene una libertad de pensamiento, que tiene una que tiene un concepto crítico sobre el mundo, que tiene estudios, generalmente son los que más disfrutan el amor. ¿El amor? ¿Dije el amor? ¿En qué estoy pensando? En el humor. Bueno, también el amor se disfruta, ¿no? Cuando hay más educación y todo lo demás. Pero como no es un tema de sexualidad, mejor no le seguiría hablando de eso. La cosa es que no depende de la ética del caricaturista, depende de la tolerancia del lector. Ya. Y seguramente muchos de estos, quizá no principios éticos, pero una gran escuela para ti fue El Financiero, donde estuviste más de 20 años trabajando ahí para este diario. ¿Cómo fue tu trabajo para este periódico? No me sumes a años, Alexander. No.
Se sintieron como 30. Sí. Pues me parece que una de las cosas que debo de agradecerle al periódico El Financiero es que me enseñó a analizar y a deducir las cosas de acuerdo a los números, de acuerdo a las estadísticas y a las probabilidades. Y sobre todo algo que se le llama prospectiva. Con El Financiero aprendí que si entiendes la secuencia de cómo han ocurrido las cosas, es fácil pronosticar lo que va a ocurrir. A eso es a lo que se le llama la prospectiva. Y eso hacen todos la gente que se dedica a las finanzas. A la gente que se dedica a los números, no los pueden chamaquear fácilmente. Ellos necesitan la manera de comprobarse que las cosas están funcionando a través de los números. Los números son implacables. Gracias a los números, inclusive, hemos podido viajar al espacio con una precisión milimétrica. Y eso es gracias al conocimiento. Así es que cuando una de las frases que aprendí con los reporteros del Financiero es que en el tema de política no pueden chamaquearse a los que saben de finanzas, porque saben bien de que para que la política funcione bien, las finanzas deben de estar funcionando. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo hoy en día? No hay claridad, nadie ha visto el dinero, nadie ha visto que los programas sociales estén avanzando, pero nos hablan todo el día de que todo está bien. Sin embargo, no se ve, no se refleja, no hay posibilidad de observar de que esto está funcionando. Entonces, los que saben de números, pues dicen, bueno, pues sí, es que era lógico. Se cancela un aeropuerto para poder hacer otro mejor, pero ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está el dinero que se va a aportar? ¿Cómo va a ser? Nadie conoce ni siquiera los planos del aeropuerto de Santa Lucía, porque es un secreto nacional. Ya lo pusieron así, nadie puede ver los planos. ¿Por qué no los pueden ver? Pues porque algo chueco está ocurriendo. Y bueno, la cosa está que a mí es lo que me aprendí mucho del Financiero. Hay que analizar las cosas bien sin caer en el apasionamiento o intentar no caer en el apasionamiento, cosa que es bien complicado porque pues, los seres humanos somos pasionales por naturaleza y ponernos a analizar la política desde un punto de vista frívolo no es nada fácil, pero pues eso aprendí. Eso aprendí y pues está muy chido que meterse a las matemáticas también, muchachos. Sí, no, pues sí, o sea, pues es parte de cualquier carrera. Por mucho que le queramos subir, ahí va a estar siempre. Pero ya Sí. aprovechando, bueno, estoy viendo por ahí, bueno, ya muchos de tus personajes que nos has enseñado. Por ahí atrás hay ¿qué es un pato? Quería preguntarte, ¿cuál es el proceso de creación de tus personajes? O sea, ¿cómo los haces? El proceso creativo es una metodología que comienza con la lectura matutina. Leo lo que se dice en mi periódico, leo lo que hay en internet, en Twitter sobre todo, pero no cualquier cosa, sino información que viene desde algunos portales importantes. Y con eso yo comienzo a pensar todo el día para dónde van las cosas, cómo se están haciendo. Y tengo dos maneras de poder resolver una caricatura. Una, por un acto de empatía, en el que digo, este tema lo quiero tocar porque se me hace muy importante, por la razón que sea, pero se me hace importante. Entonces busco cómo resolverlo con humor. Y la otra es cuando hay una inspiración casi instantánea. Hay información que basta con leerla para que se me ocurra el chiste. Ambos caminos no siempre van igual.
A veces puedo tardarme en una caricatura 2 horas o puedo tardarme 5 horas. Y pues todo depende de cómo estoy abordando el tema. Pero sobre todo y lo más importante es que para poder aterrizar una idea, yo tengo que sacar una premisa. ¿Qué es lo que busco? ¿Por qué me interesa esta nota? Y la premisa puede ser de lo más chistosa, no puede ser, no debe, es más, no debe de ser una premisa formal, así de un lenguaje técnico, de que la justicia está deteriorada porque a nadie han metido a la cárcel y todos los vuelven testigos protegidos. No, no, qué hueva. Si voy a sacar una premisa para una caricatura, tiene que ser más relajada, más tirándole a lo humorístico. O sea, en este caso podría ser, pues ya nos volvieron a chamaquear de que según van a meter a la cárcel a los políticos corruptos y los están volviendo testigos protegidos, pues así como, de alguna manera, son como esas premisas en las que yo voy diciendo, bueno, pues entonces ¿en qué quedamos, no? Y cuando ya voy yo como que afinando para dónde voy, empiezo a hacerme ejemplos gráficos, de representar con bolitas y palitos lo que estoy tratando de decir. Y a veces mi fórmula funciona bastante bien y a veces no. A veces ni yo mismo sé qué voy a dibujar. Pero bueno. Ya nos demostraste que no solo eres caricaturista, eres además monero, escultor, y también me enteré que por ahí tienes un proyecto de medicina, de acupuntura, donde haces un muñeco al estilo vudú para aliviar a estos pacientes. Oye, Juan, ahí te encargo uno mío, ¿no? Porque más con estos fríos, Juan, ahí te encargo que me hagas uno. No me estés cotorreando, Alexander. La gente se lo... ¿Me puedes pintar el muñeco que tengo de mí, mi autorretrato, por favor? Les voy... Lo que está diciendo Alexander, a ver, quienes nos están escuchando, no le hagan caso al Alexander, nomás está descizañoso. Lo que pasa es que en toda mi trayectoria de caricaturista he hecho cosas que tienen que ver con muñecos y les voy a mostrar esto que hice junto con el caricaturista Rictus, que es un muñeco de vinil que salió a la venta, nos dedicamos y está muy bien hecho, tiene su peinado, tiene sus zapatitos, está muy bonito el muñeco. Hicimos muñecos de este tipo para vender y nos fue muy bien. Y de ahí, pues, mi gusto por hacer más muñecos. ¿Me pasas el muñeco vudú de Alarcón, por favor, Joaquín? Y lo que está diciendo Alexander, que se está burlando de mí, es que algún tiempo... que es el hijo de Luis Gili. Luis Gili. Bueno, este muñeco, que es un autorretrato, bueno, no le vean las fachas, por favor. Yo estoy mejor vestido. Es un proyecto en el que, pongan ustedes atención, vamos a usar el vudú para poder trabajar en la acupuntura a distancia. De tal manera que ustedes hacen su muñeco vudú y se lo dejan a su acupunturista de confianza. De tal manera que cuando a ustedes les duela la cabeza, les duela alguna parte del cuerpo, le hablan a su acupunturista y, oye, doctor, fíjate que me duele aquí y acá. Ah, sí, claro, ¿dónde te duele? No, pues me duele el brazo. Entonces, lo que se hace es clavar ahí el alfiler a distancia y con esto, amigos, pueden ustedes aliviar malestares gracias a la acupuntura vudú. Este es un prototipo. Ustedes, como se podrán dar cuenta, me duele muy seguido la cabeza y por eso está de esta manera lleno el muñeco.
y da resultados. Así es que cuando ustedes quieran, les podemos fabricar su muñeco vudú. Claro, con menos facha, pero así es como funciona el asunto. Bueno, este muñeco se ve más joven que yo porque se hizo hace 10 años, cuando todavía no tenía canas. Así la cosa, Alexander. Pues muy bien, está increíble ese muñeco. Pero bueno, de nuestra parte, pues ya serían las preguntas, pero la verdad estamos viendo aquí el chat y wow, explotaste el chat, ¿eh? Hay muchísimas preguntas, así que pues te vamos a hacer Así. algunas, pues para que se las puedas contestar a las personas que nos están escuchando. ¿Te parece bien? Suéltame la más ruda. Ok, Te la voy ahí a te va. cabecear. Ok, a ver, nos pregunta César Adrián Rodríguez. ¿Es posible hacer humor o comedia de cualquier tema sobre cualquier persona o situación? Y si el humor tiene límites o lo humorístico consiste en transgredirlos. Creo que en la pregunta va la respuesta. ¿Quién hizo la pregunta? Se llama César Adrián. César Adrián. Lo bueno de las buenas preguntas es que vienen implícitas las respuestas. Hay una frase que dice, para tener la respuesta correcta tienes que hacer la pregunta correcta. Hiciste la pregunta correcta y te respondiste. Es decir, la caricatura puede meterse a donde sea, puede hacer lo que sea, porque así es el humor. El humor es una confrontación de la realidad con nuestras emociones. En eso radica el humor. ¿Por qué nos reímos de un chiste del que sea? Por eso, porque transgredimos la realidad y puede ser humor. Yo sé que todos nos sabemos chistes de ciegos, todos nos sabemos chistes de inválidos y los contamos y nos reímos. Ahora, ¿eso qué tan políticamente correcto es hacerlo para un diario o para una publicación? Antes sí los podía hacer, pero hoy en día pues ya no, ya no es posible porque la piel delgada está muy de moda. De que se puede hacer, sí se puede hacer y generaría mucho humor. Pero pues estamos metidos en un tema político en el que también debo de ser yo muy cuidadoso con lo que estoy haciendo, pero no es porque no tenga la capacidad para hacerlo, sino porque tengo la inteligencia de mejor no meterme en broncas. Pero sí, el humor se puede meter a donde sea, tocar cualquier tema. El único requisito, César, es que realmente sea humor. Si deja de ser humor y se convierte en algo hecho con el hígado, entonces todos estaremos de acuerdo que eso que se hizo es una basura. Así la cosa. ¿O no, Alexander? Claro que sí, y creo que ya nos hemos aprovechado bastante de ti, pero voy a hacer una última pregunta de Fernando Salinas, porque la verdad es que el tiempo se nos fue volando contigo, como siempre, por supuesto. Convivir contigo es un agasajo y lo sabemos todos los que te seguimos, que estoy seguro que toda la audiencia lo hace. Fernando Salinas dice, ¿cómo defines el humor de tus caricaturas? Ok, Internet nos está haciendo una mala jugada. ¿Ya me escucharon? Perdí la señal de Alexander. No sé si el problema es mío o es de la computadora de Alexander, pero esperemos que se vuelva a reanudar la, la, la contacto con Alexander para que me vuelva a hacer la pregunta, Creo que ya por favor. estamos de vuelta, Juan, ¿ya me escuchas? A ver, Fernando Salinas nos pregunta, ¿cómo venga. defines tu humor como caricaturista? Creo que seguimos teniendo problemas con la señal. Confirmarme que el problema es de Alexander y no mío, o cómo, porque Alexander lo veo muy cortado en este momento. A mí sí me logras ver bien. Creo que es problema de tu conexión, pero ¿sí me logras ver bien? A ver, nuevamente, ¿Me venga. logras? ¿Me logras ver? ¿Todo bien? Sí, aquí estoy, sí.
Ya te veo, Alexander. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó? Bueno. ¿Fui yo o fue Alexander? Creo que fuiste tú, pero no importa. Retomamos la pregunta. Te Bueno, había por preguntado, favor. Fernando Salinas, ¿cómo defines el humor de tus caricaturas? Mi humor es, mis caricaturas son caramelos rellenos de cianuro. Alexa, tienes ¿Qué? que investigar cianuro. No, por Dios, explícame, no tengo ni idea de qué me acabas de decir. El cianuro es un veneno. Órale. Son caramelitos, tú los ves bonitos, tienen cubierta de chocolate y se ven rojitos así, pero en realidad tienen un mensaje más profundo y tienen un mensaje de una crítica social mucho más intensa de lo que parece. Por eso se enojan tanto, porque pues les explota en la boca mis caricaturas. No, pues muy buena respuesta. Pero bueno, la verdad es que se nos fue el tiempo rapidísimo. Entonces, Alexander, ¿nos ayudas? Así es, como menciona mi compañera Alexa, se nos fue rapidísimo, pero fue un honor y un gran placer tener a un personajazo y una persona tan admirable como tú, Juan Alarcón. Un aplauso, por favor. Y estoy seguro que también todos nuestra audiencia está muy emocionada, disfrutó bastante de esta entrevista, tanto como nosotros. Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en nuestra página oficial como vmradio.mx, también en nuestra cuenta de YouTube y de Twitter como vmradio-méxico, también en nuestra cuenta de Instagram como vmradio-méxico. Pues nada, feliz tarde de martes, feliz tarde, noche de martes. Les mando un fuerte abrazo y hasta pronto. ¡Vámonos! Pues con Alex. Muchas gracias. Gran cierre, increíble. Muy bien, Alexander. Genial. Muchas gracias, Juan. Un placer. Igualmente. Alexa, vas tú con la despedida. Ah, yo no tengo lentes. Y no puedo girar, pero puedo aventarme. ¡Vámonos! Avienta. Amigos, lo que me queda por decirles es que el tema de la comunicación está basada en el principio de ser, de tener confianza en uno mismo y decir como uno es, sin miedo al qué dirán. Eso es algo importante y eso es algo que les va a dar muchas herramientas para el futuro. Así es que, Alexa y Alexander, ha sido un honor estar platicando con ustedes. Muchas gracias por invitarme, gracias por las preguntas, gracias por su interés. Y a todos los alumnos y maestros de la Universidad del Valle de México, les deseo la mejor de las suertes, la mejor de la salud. ¿Cómo se dice salud en plural? No existe. La salud como tal. Cuídense mucho y yo espero que ustedes jóvenes en el futuro sean quienes estén del otro lado siendo entrevistados. Gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Un placer. Gracias. Hasta la vista, babies. Adiós, Juan. Nos vemos. Una producción de VM Radio.